Hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a un nuevo webinar de Heart in Iberia. Soy Vicente Vázquez y, bueno, antes de nada, daros la bienvenida. Es a este webinar que trataremos sobre cómo ahorrar tiempo y dinero a la hora de realizar cableados Ethernet. Cableados Ethernet para una máquina, una línea de producción, diferentes instalaciones donde se requiera utilizar este tipo de red. Antes de nada, vamos a explicar un poco la tendencia que hay actualmente en el mercado para colocar redes Ethernet frente a otras frente a las redes tradicionales que había hasta ahora, como podría ser Profibus, Interbus, etcétera. Como podéis ver aquí, en color verde aparecen las diferentes redes Ethernet que podemos encontrar en el mercado. Y la tendencia es a la alza. Por ejemplo, en 2016 lo que teníamos era un 38%, pero ya en el año 2017 el incremento fue prácticamente un 22%, pasó de un 38 a un 46. Sin embargo, las redes tradicionales de bus, lo que nos estamos encontrando es que su share, a pesar de que igualmente estén creciendo, pero no tanto como están creciendo las redes Ethernet, pero sí que es cierto que su share está disminuyendo, desde un 58 en 2016 a un 48 en 2017. Esta tendencia nos hace ver que de aquí a unos años las redes Ethernet poco a poco van a ir comiendo cuota de mercado a las redes tradicionales. Y entonces lo que nos encontramos actualmente es que a la hora de realizar cableados nos encontramos dos tipos de interfaz. Dos tipos de interfaz típico. Uno es el conector RJ45, que es el que nació junto con Ethernet en los entornos ofimáticos, un conector que no estaba pensado para la industria, pero que aún así ha tenido que adaptarse, y luego un conector M12. Estos son básicamente los dos tipos de interfaz que nos podemos encontrar, no son los únicos. Sin embargo, cuando vamos a ver cómo realizar un cableado para la industria, para maquinaria, para una línea de producción, nos vamos a encontrar que hay diferentes limitaciones o diferentes dificultades que pueden perjudicarnos si utilizamos estos dos tipos de interfaz o que nos obligan a adaptarlos para poder evitar estas limitaciones que nos podemos encontrar. ¿Y a qué limitaciones nos referimos? Pues principalmente en un entorno industrial nos encontramos ambientes agresivos, ¿vale? Ambientes donde se necesita que los conectores sean robustos y que sean resistentes a vibración, a interferencias, por ejemplo. Nos podemos encontrar el espacio que nos limite. Hay una tendencia en el mercado que es la tendencia a la miniaturización, a hacer máquinas cada vez más pequeñas, y esto implica que también los interfaces han de adaptarse al espacio que se les designa, que normalmente cuando se realiza una máquina suele ser de los últimos componentes que se piensa en el diseño. Normalmente lo que nos encontramos muchas veces es, hemos realizado una máquina y la parte destinada a realizar la interconexión es esta. Y hay que adaptar para pasar potencia, para pasar señal y, por supuesto, para pasar las comunicaciones Ethernet. Y otra dificultad que nos podemos encontrar y que nos puede repercutir en costes elevados es el montaje del conector. Tenemos diferentes tipos de determinación a la hora de realizar una comunicación Ethernet en el conector y no todas requieren el mismo tiempo. Hay algunas que son más sencillas de hacer pero que requieren más tiempo y hay otras que lo que necesitan es tiempos de instalación largos aunque no necesiten herramientas. Con lo cual tenemos que buscar un punto en el cual van a convivir las dos situaciones y que el coste sea menor, ¿vale? Vamos a ir a las necesidades que nos obligan en cada uno de estas limitaciones y ver qué es lo que se necesita en cada una de ellas. Empezamos con ambientes agresivos y aquí las necesidades que nos aparecen son básicamente tres. La primera de ellas, que los conectores han de ser robustos y con una estanqueidad elevada.
Hemos dicho que son ambientes que son sucios, donde podemos encontrar humedad, donde podemos encontrar polvo y donde se pueden recibir golpes. Con lo cual necesitamos conectores que puedan adaptarse a estas situaciones. Por otro lado, han de ser resistentes en algunos casos a interferencias electromagnéticas, ya sea porque tenemos algún elemento que nos puede distorsionar la comunicación, véase un motor, véase elementos de elevada potencia, que pueden generar estas interferencias no deseadas a la hora de tener una comunicación fiable en una red industrial dentro de una línea de producción. Y por último, también tienen que ser resistentes a entornos con vibración. Por ejemplo, en el caso en que habíamos dicho que teníamos un motor, este motor, dependiendo del tamaño que pueda tener, puede provocar que la máquina no esté estable y por lo tanto los conectores que hay en esa máquina también pueden ser afectados por la vibración que genera ese elemento, como puede ser un motor. No siempre vamos a tener que encontrar las tres situaciones a la hora de realizar la selección de un conector. Puede que solamente tengamos una de ellas, o puede que tengamos dos, o incluso las tres, ¿vale? Pero vamos a ver para cada una de ellas Harting qué tecnologías nos ofrece para poder minimizar el impacto que pueda tener cada una de estas situaciones, que al final es un impacto económico que nos puede perjudicar si no seleccionamos el conector adecuado. En el caso de buscar conectores robustos con estanqueidad elevada, la primera opción que tenemos es, ya que tenemos el RJ45, que es un conector que se ha convertido en un estándar, la opción de adaptarlo para poder convertirlo en un conector robusto. Entonces, para poder realizar esto, Harting dispone de conectores con la capacidad de colocarle un adaptador de tal manera que luego se pueda colocar en una carcasa metálica como la que podemos ver aquí. Se le pueden poner carcasas rectas, carcasas acodadas, hay versiones para bases a empotrar, bases de superficie, con lo cual podemos realizar conexiones para entrada a cuadro, conexiones aéreas, pero todas ellas con conectores que son robustos ante posibles golpes que puedan llevar dentro de la línea de producción. Sin embargo, si el RJ45 quizá no es la solución más adecuada en algunos casos, pues para ello también tenemos otro tipo de conectores, como puede ser el Han-Kintax, que es un conector de 4 polos que nos puede permitir llegar a categoría 5 y que en este caso en concreto que podéis ver aquí, aparte puede llevar una alimentación a través de 2 contactos, que podéis ver aquí, de tal manera de que en un único cable híbrido podemos realizar la instalación de potencia y comunicación a un elemento de la línea. Y por último, el conector M12. El conector M12 tiene un gran éxito en la industria precisamente por la estanqueidad a la que puede llegar. De hecho, todos los conectores que estamos viendo aquí tienen una estanqueidad IP67. ¿Vale? Por un lado, que sean robustos. También habíamos dicho que en un ambiente agresivo lo que nos podemos encontrar es conectores que puedan verse afectados por interferencias electromagnéticas y entonces hay que evitarlo. Por otro lado, tenemos conectores tipo MC, que aunque normalmente los conectores Ethernet ya llevan un apantallamiento y este apantallamiento se traslada a lo largo del conector, estos conectores están pensados para mantener ese apantallamiento de 360 grados alrededor de la comunicación. ¿Vale? Aquí podemos ver una carcasa HPR. Esta carcasa, de hecho, es una carcasa muy robusta que puede llegar a tener IP68/69K, o sea, es más robusta que las anteriores y a la cual podemos colocar en el interior muchos de los aislantes que habíamos visto en la anterior diapositiva. Sin embargo, hay casos en que debido a la interferencia que puede haber, lo ideal no es pasar la comunicación de red por cobre, sino por conectores como podemos ver aquí, un conector de fibra óptica. Pues Harting también dispone de soluciones de fibra óptica para poder comunicar los diferentes dispositivos. Claro que aquí necesitamos un dispositivo que sea capaz de comunicar en fibra óptica, como puede ser un switch o otro elemento con un módulo SFP o un transceiver que se encargue de convertir la comunicación de cobre a comunicación de fibra óptica.
Sin embargo, estamos hablando de una tendencia en el mercado que se utiliza no solamente cuando estamos hablando de longitudes largas, sino que, por ejemplo, cuando estamos hablando en ambientes donde puede haber interferencias electromagnéticas o se trabaja a unas frecuencias muy elevadas. Y por último, entornos con vibración. El conector que pensamos previamente cuando estamos pensando en un entorno con vibración es un conector M12 de engaste. Esa es una de las razones por las que, por ejemplo, se utiliza este tipo de conector frente al RJ45 en aplicaciones para transporte. ¿Vale? Pero podemos pensar perfectamente este conector en el cabezal de un robot. ¿Vale? Sin embargo, Harting también saca otro tipo de soluciones, como puede ser el Harting iX industrial, que digamos que es una evolución del RJ45 en el que mejora muchísimas de sus prestaciones. En este caso, estaríamos hablando de la robustez, por ejemplo, del jack al PCB, ¿vale? Pero no solo esto, sino robustez en la conexión. Ambos conectores cumplen la normativa N45545 de ferrocarril o la 61373 categoría 1, que también se utiliza mucho en maquinaria. ¿Vale? Hasta aquí, por ejemplo, las soluciones que tendríamos pensadas para ambientes agresivos. ¿Qué beneficios tenemos a la hora de realizar estos conectores? Lo primero, tener conectores más robustos y duraderos. Esto lo que nos generará es menos gastos en mantenimiento. ¿Por qué? Porque minimizamos el número de paros involuntarios en la máquina, al dar una serie de prestaciones que nos aseguran que ante determinada adversidad de la situación de la aplicación donde la estamos utilizando puede afectar a la comunicación de estos conectores. Y de hecho es muy importante porque cuando estamos hablando de un paro involuntario en una línea de producción, no solo tenemos que pensar en la mano de obra de cambiar ese componente o modificarlo o arreglarlo o el material que se necesita, sino todo el tiempo en que esa máquina está parada y no está produciendo. Por ejemplo, en el sector de la automoción, cualquier paro que se realice, aunque sea de un tiempo mínimo, repercute enormemente en los beneficios que pueda tener la empresa en el negocio que esté llevando. Con lo cual es muy importante disponer de conectores adecuados para cada aplicación. Si hablamos del espacio que necesitamos a la hora de realizar el conector, no solamente tenemos que hablar de conectores que sean pequeños. Si vemos las necesidades, lo primero sí que es pensar en la miniaturización, en disminuir el tamaño del conector, pero también hay otros factores que pueden afectar a la hora de seleccionar el espacio designado para un conector o para un sistema de interconexión, como puede ser la densidad de conectores que tiene que convivir en un mínimo espacio. Por ejemplo, si tenemos muchos conectores, unos se pueden estorbar a otros, ¿vale? Por ejemplo, muchos M12, los M12 van roscados, con lo cual necesitas un espacio para poder realizar ese giro en el conector y si están muy juntos no se puede dar, ¿vale? Por último, una necesidad que también puede surgir es si el espacio no nos permite tener muchos conectores uno al lado del otro, la otra opción que nos queda es simplificar el número de conectores y unificar varios conectores en uno solo. Si vamos a ver las soluciones que dispone Harting para cada una de estas necesidades, volvemos a hablar del Harting iX industrial porque, como habíamos comentado antes, este es un conector que es una evolución del RJ45 pensado para entornos industriales y, aparte de ser un conector más robusto, como habíamos visto anteriormente, es un conector mucho más pequeño. Aquí podemos ver un jack RJ45 al lado de un jack iX industrial y la diferencia de tamaño es de un 70%. ¿Qué conseguimos utilizar con este conector? Dispositivos más pequeños. Aquí podemos ver un switch con 3000 de Harting que utiliza RJ45. Es uno de los switches más estrechos que existen en el mercado, pero ya vemos que el tamaño viene determinado ya por el tamaño del jack. O sea, ya prácticamente es muy difícil reducir todavía más la distancia que hay entre
entre estos jacks, ya está al máximo. Sin embargo, aquí podemos ver un switch en que los puertos RJ45 se han sustituido por puertos del IX industrial. Se ha reducido considerablemente el tamaño del switch frente a este otro. Con lo cual es una solución, en este caso estamos hablando de switch, pero comparado con otros tipos de dispositivos que tienen que estar conectados a Ethernet, es una solución bastante interesante. Aparte, el IX industrial tiene todas las prestaciones que podríamos exigirle a un RJ45, es decir, puede llegar a categoría 6A, puede suministrar potencia Power over Ethernet a través del mismo conector, etcétera. Otro conector que nos permite reducir el tamaño es, si antes habíamos visto que el IX era la evolución del conector RJ45, ¿qué pasa con el conector M12? Pues tenemos el conector M8 de Code, que nos permite pasar fase Ethernet en el tamaño reducido de un M8. Y en este caso no solamente pasar Ethernet, sino llevar PoE, llevar una potencia a través del mismo cable Ethernet, por ejemplo, para alimentar una cámara. Las cámaras, la tendencia que nos encontramos es que cada vez tienen que ser más pequeñas. Ya no solamente el tener que llevar la potencia y la comunicación a través de un único cable, sino que haya un único conector también para realizar esta operación. Pues con el M8 de Code podemos realizarlo. Esto hablando sobre reducir el tamaño del conector. Pero, ¿qué pasa si tenemos una densidad grande de conectores? Antes habíamos hablado de que el M12 necesitaba un espacio para poder realizar el giro, el roscado del conector aéreo con el conector en el receptáculo. Para ello, Harting tiene soluciones como el M12 Push-Pull. En este caso, la ventaja es que no hay que realizar ese giro roscado, sino que simplemente pulsando ya realiza el enclavamiento. Luego, si se quiere extraer, si se hace tirando del cable, se mantiene la conexión, pero si se coge de la parte delantera del conector, este cuerpo se tira hacia atrás y entonces se puede extraer fácilmente el conector. Otra ventaja que hay de este conector es que, como podéis ver aquí, hay una rosca interior, lo que permite que, aunque este receptáculo sea compatible con el M12 Push-Pull, también sea compatible con otros conectores M12 roscados. La ventaja de utilizar este tipo de sistema es que, al no tener que hacer ese giro, ese roscado, podemos tener una gran densidad de conectores M12 uno al lado del otro que nos estorben o que no tengan interferencias mecánicas. También, hablando del Harting V4 Push-Pull, el Push-Pull rectangular, también tenemos versiones muy compactas del receptáculo. Aquí podéis ver que podemos apilar muchos conectores uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque no tiene un enclavamiento externo. Normalmente en otros conectores necesitamos poner una garra y entonces necesitamos un espacio adicional para poder mover esa garra. En este caso, como el enclavamiento es interno, podemos minimizar el espacio que hay entre conectores. Básicamente ya veis que el único espacio que tenemos aquí está pensado para poder hacer la fijación del receptáculo en el chasis, con lo cual podemos también tener un gran número de conectores en un espacio muy reducido y que no se estorben entre ellos. Y si tenemos que hablar de minimizar también el número de conectores, no podemos olvidarnos de la gama HAM modular. A veces la mejor manera de reducir un número de conectores y hacerlo más pequeño es poner varios conectores en uno solo. Puede haber que sean varias conexiones Ethernet, en este caso tenemos dos conexiones Ethernet, pero también puede haber potencia, señales, neumática, etcétera, lo que sea necesario. Al final se trata de hacer un conector a medida. Y para pasar conexiones a Ethernet dentro del modular, ¿qué tenemos? Pues tenemos todos estos elementos que podéis ver aquí, desde el típico RJ45, que puede ir con un latiguillo o montarse directamente a cable de Ethernet, a otros módulos apantallados 360 grados, como puede ser el Hub Megabit, que en un mismo módulo nos permite dos conexiones Ethernet de fase Ethernet de categoría 5, o el módulo Han Gigabit,
que empezamos con un módulo de categoría 6A, pero ahora ya también lo tenemos en categoría 7. Es uno de los pocos conectores que hay en el mercado que pueda realizar una conexión categoría 7. Y luego también tenemos módulos clásicos como el Han Kintax, que nos permitía llevar dos conexiones fase Ethernet categoría 5, pero que fuesen independientes, que no compartes en las pantallas. ¿Vale? A la hora de reducir el espacio designado para un sistema de interconexión, ¿qué beneficios podemos encontrarnos? Primero, podemos tener equipos más pequeños y compactos. De hecho, es uno de los motivos por los cuales se buscan conectores pequeños. O sea, normalmente se reduce primero el equipo y luego dicen, vale, ¿y ahora cómo podemos buscar un conector? Ahora necesitamos buscar un conector para realizar la conexión de Ethernet. Pero claro, si no tenemos soluciones como las que hemos presentado aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues adaptar el equipo al conector, ponerle algún tipo de soporte, poner algún tipo de elemento que amplíe la capacidad para poder meter el conector. Claro, todo esto nos lo ahorramos y podemos colocar un conector más reducido, ¿vale? O un gran número de conectores en un espacio reducido debido a la posibilidad de poder tener una densidad grande. Y si simplificamos el número de conectores tenemos dos ventajas. También la misma que habíamos visto anteriormente, menos gastos en adaptaciones, pero también instalaciones más cortas porque solamente tienes que realizar la conexión de un único conector en vez de varios. Y por otro lado, se minimizan errores. Si tenemos muchos conectores uno al lado de otro y cada uno ha de ir en su posición, utilizando un único conector nos aseguramos de que hagamos la conexión de todos ellos sin tener que confundirnos y colocar el conector que no toca donde no procede. Por último, vamos a la última limitación. Quizá es una de las más interesantes o la que más soluciones va dando con el paso del tiempo, y es que uno de los costes que más puede perjudicar a la hora de valorar un producto no es solamente el coste del material, sino que es el coste de montar ese material. ¿Qué es lo que nos encontramos? Por un lado, a lo mejor necesitamos conectores que no necesiten herramientas especiales. ¿Por qué? Porque a lo mejor externalizamos la máquina y cuando vamos a montarla, la persona que tiene que realizar una persona que tiene que realizar la modificación en esa máquina en casa del cliente, pues no dispone de las herramientas especiales, con lo cual tiene que esperar a que lleguen con el tiempo que puede tardar hasta que reciba y poder realizar la modificación. Por otro lado, nos interesa tener montajes rápidos y sencillos que ocupen poco tiempo y que se puedan realizar tanto en un banco de trabajo como puede ser en el interior de una máquina de difícil acceso, ¿vale? Y por último, instalaciones rápidas. Nos interesa conectores que sean rápidos de instalar y que hagan que necesitemos menos tiempo para tener un operario en casa del cliente haciendo la instalación. Si vamos a la primera opción, la búsqueda de montajes sin herramientas, nos encontramos que una de las opciones que nos permite tener tanto conectores RJ45 como conectores M12 es la tecnología IDC. Como habíamos comentado, esta tecnología se basa en una serie de cuchillas con la cual no hace falta pelar el cable, únicamente quitarle la cubierta y ya son estas cuchillas las que se encargan de desplazar la cubierta del cable, el aislante, para hacer la conexión directamente con los conductores que hay en el interior. ¿Vale? De hecho, el nombre IDC viene de Insulation Displacement Connector, conectores por desplazamiento de aislante. Se entiende el aislante como la cubierta del cable. Como hemos comentado, esto nos lo podemos encontrar en conectores de tipo RJ45, ya sea en los jacks o ya sea en los aéreos. En este caso viene con un blister, con una serie de instrucciones, y entonces la persona que está en campo simplemente tiene que abrir el blister y montar el conector con el cable en campo, sin necesidad de tener la herramienta adecuada, solamente el conector tal como viene de fábrica.
Y esto también pasa con los conectores M12. En los conectores M12 codificación D para Ethernet también tenemos versiones en las cuales se pasan los hilos por este dado que veis aquí de color blanco, al igual que se haría con el RJ45, también un dado blanco. Y una vez que se monta, aquí dentro hay unas cuchillas que a la hora de apretar las dos partes de la carcasa se aseguran de que se realice la operación de cortar el aislante con las cuchillas. En este caso sería roscando en el M12, en el RJ45 sería simplemente cerrando esta parte. Aquí no se aprecian bien, pero aquí hay unas cuchillas en las cuales se asegura que al cerrar el cable atraviesa estas cuchillas haciendo la conexión del conductor con este elemento que hace a su vez la conexión con los diferentes contactos. Otra cosa que comentábamos, mejorar los tiempos de montaje, buscar montajes más sencillos. En el mercado nos podemos encontrar diferentes tipos de interfaz. El RJ45 IP20, el de toda la vida, por así decirlo. Los RJ45 en una carcasa metálica, el M12 codificación D o el M12 codificación X. Claro, el problema que nos podemos encontrar es que cada uno de ellos necesita de un tipo diferente de entrenamiento para poder montarlos. Pero aparte es que también podemos encontrarnos que requieren mucho tiempo. Por ejemplo, una M12 codificación X puede irse fácilmente por un operador experto a más de 10 minutos para poder realizar este conexionado. ¿Qué es lo que ofrece Harting? Harting unifica todos estos procesos de terminación y ofrece un tipo de terminación con el cual es mucho más fácil de realizar, requiere mucho menos tiempo, requiere mucho menos pasos y luego podemos escoger qué tipo de interfaz queremos colocarle, ya sea un RJ45, un M12, un jack, etc. Y se basa todo en este elemento que veis aquí, un dado. Lo que hay que hacer es pelar la cubierta, no hay que pelar los cables, simplemente desenrollarlos y colocarlos dentro del dado. Y aquí nos olvidamos de longitudes especiales que necesitamos realizar para cortar el cable a la medida adecuada para poder montarlo luego en el M12 o en el RJ45. Lo único que nos interesa es que los cables salgan por el dado, que luego cuando hagamos el engaste, que en este caso sí que se realiza con una herramienta, la misma herramienta nos pelará los cables y nos prensará las cuchillas IEC, porque esto también va con cuchillas IEC, sobre cada uno de los aislantes. El hecho de llevar cuchillas IEC hace que no tengamos que pelar estos hilos que podemos ver aquí. Y luego se puede montar en el interfaz, en este caso un RJ45 IP20. Sí, aquí tenemos dos tipos de dados, dependiendo del grosor de los hilos podemos escoger uno u otro. Y los pasos muy sencillos. Una vez hemos quitado la cubierta del cable, metemos el dado, cada uno de los cables por uno de los agujeros designados, de los 8 que tiene. Se presiona el dado hasta lo máximo posible. Una vez lo tenemos, los cables metidos dentro del dado, se utiliza la siguiente herramienta que se encarga de prensar las cuchillas IEC sobre cada uno de los cables y que a la vez corta el hilo sobrante. La ventaja de poder disponer de más hilo o no tener que utilizar una longitud determinada es que a la hora facilita precisamente el poder meter estos cables por los diferentes agujeros que tiene este dado. En los montajes IEC que habíamos visto anteriormente, tanto para el RJ45 como para el M12, lo que nos encontramos es que la longitud tiene que ser una longitud determinada. Si se hace demasiado corto, nos podemos encontrar de que no está la cuchilla haciendo contacto en el conductor. Si lo hacemos demasiado largo, puede ser que el hilo nos haga una interferencia mecánica. En este caso es mucho más sencillo. Simplemente escogemos la longitud que a nosotros nos vaya bien para poder meterlo dentro del dado
y entonces ya al utilizar la herramienta cortamos el hilo sobrante. Y ya simplemente el tercer paso es, esto ya está engastado, se mete dentro de la interfaz adecuada. ¿Y qué interfaces podemos encontrarnos? Pues todos los que podéis ver aquí, desde un RJ-IP20 a un push-pull como habíamos visto antes, a un modular, a un 3A, a diferentes tipos de jacks y un M12 tanto 4 polos como 8 polos. Y con esto se reduce considerablemente el tiempo de montaje de un conector, por ejemplo, de M12 de 8 polos. Y además se unifica. A veces hablamos del tiempo que tenemos que dedicar para montarlo, pero a veces también tenemos que pensar en el tiempo que tenemos que entrenar a la gente en las diferentes terminaciones que podemos encontrarnos en una línea de producción. El tener un único sistema hace que podamos tener más operarios entrenados y de forma más sencilla que para cada uno de estos casos tener que aprender cómo se tiene que engastar o crimpar o montar cada uno de ellos. Y luego, si pensamos en instalaciones más rápidas, pues tenemos, por ejemplo, conectores como los que habíamos visto antes. El conector push-pull, que simplemente es apretar y ya se queda enclavado, o el M12 push-pull, que también se introduce en su receptáculo presionándolo y también queda enclavado. Con lo cual es mucho más sencillo de enclavar y sobre todo en sitios que están poco accesibles. Lo que nos podemos encontrar es que si la máquina tiene la conexión de Ethernet en un sitio que no está a la vista, poder realizar cualquier tipo de montaje, ya sea con un conector que tenga aquí roscado o que haya que poner un enclavamiento tipo garra, pues puede dificultarnos la posibilidad de montarlo. Pero en este que solamente presionando nos puede facilitar los tiempos de instalación. Resumiendo, beneficios. Si utilizamos montajes sin herramientas especiales, pues a la hora de realizar una modificación en casa del cliente no tenemos que enviar esa herramienta. ¿Vale? Podemos utilizar, enviar solamente el blister sabiendo de que ya tenemos todo lo necesario para poder realizar el montaje de ese conector. Si buscamos montajes más sencillos, primero, minimizamos el riesgo de errores en el montaje porque son más sencillos. Nos aseguramos de que la comunicación es correcta en vez de tener que encontrarnos sorpresas una vez que ya ha sido instalado el cable. Y si tenemos instalaciones más rápidas, tenemos menos tiempo de mano de obra y por lo tanto un coste menor. ¿Vale? Con todas estas tecnologías, Harting ofrece opciones para poder reducir costes y tiempo a la hora de realizar cableados y montar cableados. Vale, bueno, pues hasta aquí el webinar de hoy. Si tenéis alguna consulta, lo podéis hacer a través del chat. Por ejemplo, nos han hecho aquí una consulta si los conectores push-pull qué IP tienen. No lo hemos comentado, pero también tienen IP67, con lo cual podría ser una solución para conectores que tengan que estar en el exterior. De hecho, la última versión que tenemos, la Harting push-pull V4, la versión 2.0, tiene un plástico que es bastante resistente a químicos y también a la radiación solar, con lo cual puede estar en el exterior. Si tenemos conectores push-pull, también metálicos, sí. Aparte de las versiones que hemos visto aquí de plástico, también hay versiones metálicas. A ver, ¿alguna pregunta más? También preguntan por la IP del M12 push-pull, si tiene la misma IP que el M12 roscado, IP67. ¿Vale? Y algo. Vale. Y bueno. No tenemos ninguna pregunta más, pero en todo caso, si después de ver esta presentación tenéis que realizar algún tipo de pregunta, siempre podéis contactar a través de nuestro correo electrónico o llamarnos telefónicamente y os atenderemos en todo lo posible. Agradeceros a todos vuestra atención y esperamos que os haya gustado este webinar. Muchas gracias y hasta la próxima.